Buen día, compañeros. Mi nombre es Álvaro Urán Valderrama y vengo a exponerles el tema de medida de plantas leñosas. Aquí en la experimentación con plantas leñosas, las plantas leñosas poseen características diferentes a lo que son las plantas herbáceas. Los experimentos son distintos en base a cultivos herbáceos y a cultivos leñosos. Esto destaca en diferencia a las plantas herbáceas, lo que es la perennidad y el tamaño. La perennidad en las plantas leñosas es principalmente em, que los experimentos se realizan en las mismas de una misma localidad durante varios años, a partir de 2 años en adelante. El tamaño, pues toda planta leñosa es por lo general más grande que una planta herbácea. Aquí en selección y calibración de las plantas leñosas, em, la selección principalmente tal que se tengan variedades de una misma especie y así no se cuenta con estas mismas variedades dentro de tu huerto. Es posible que debes elegir plantas homogéneas de los mismos tamaños y con características iguales. Calibración se miden principalmente por covariables. Esto estudia más de dos variables de un campo experimental. Estas medidas se hacen eh, calibrando la producción anual que tienen estos árboles, su diámetro del tronco, el volumen de su copa y esto dictará y hará más homogénea la muestra para realizar el experimento. La parcela elemental. La parcela elemental principalmente abordan entre 15 o 20 árboles dependiendo del- de la función del experimento. Eh, Estos experimentos muy, muy impresionante que un bloque constituye a una sección de un árbol o una rama de él. Aquí, las medidas del crecimiento vegetativo se miden principalmente en tres, las cuales son crecimiento nuevo, tamaño de árbol. El crecimiento nuevo es principalmente el crecimiento eh, que se tuvo el año anterior y de ahí se va a medir en el año posterior en el que estamos. Estas medidas se realizan haciendo marcas donde, donde el crecimiento último a la temporada y de ahí se dictará el crecimiento nuevo del año que pasó. Aquí el tamaño del árbol, eh, principalmente esto es para medir una noción del peso del árbol que incrementó en este diseño. Es principalmente tomado por el grosor del tronco. Es a una distancia de 30 centímetros arriba del suelo y así es como se toma este dato. Y otra forma de medir el crecimiento del árbol es midiendo su altura y la proyección de la copa. Y su otra medida de crecimiento es la superficie foliar. Se realiza haciendo un muestreo foliar y de ahí el peso seco de los foliolos y después de ello
se calculan ciertos parámetros que van en función para sacar el índice de área foliar. Aquí entrando en medidas de productividad, miden principalmente cuatro factores, la que es cantidad de flor, cuajado de frutos y las medidas de producción. La cantidad de flor principalmente ronda de escala de 0 a 5. De 0 nos muestra que el árbol no presentó ninguna flor, y de 5 es árbol con potencial de floración. Aquí en esta época es muy importante, ya que como cada técnico debe saber su, su fenología principalmente, para así entrar en época de floración y entrar en polinización para no tener problemas a la hora del cuajado de los frutos, porque no se hayan tenido condiciones muy buenas o insectos que no hayan podido hacer su trabajo. Aquí en medidas de cuajado de fruto, eh, estas mediciones principalmente se hacen visitando el huerto. Se cuentan las flores de una rama y se apuntan el número de flores que cuenta en ella. Haya terminado su polinización, después de los días marcados en su fenología, se visitará de nuevo la huerta y así se medirá el cuajado de los frutos presentes en el año. En medidas de producción, esto se mide principalmente por cada árbol, eh, rigurosamente checando todos los kilogramos que se tienen de él, y si son muchos árboles se establecen por cajas, y esas cajas se enumeran y después al final se pesan, y así tendría una medida de producción exacta. Aquí principalmente entran las medidas de tamaño del fruto y las medidas del color del fruto. Aquí en las medidas de tamaño del fruto principalmente entran la calibración de estas frutas. Después de ello se agrupan lo, y para así evaluar si este diseño, si esta investigación es factible a la demanda que tiene el mercado. En las medidas del color del fruto, esto dictará principalmente por cada variedad, por cada especie, ya que cada especie de planta tiene diferentes al terminar su maduración o su madurez comercial o fisiológica. Esto dictará principalmente por las características que necesita el mercado. Muchas gracias. Aquí están las bibliografías.